Bueno, pues seguimos aquí en el estudio de los espacios normados, precisamente. Y ya que tenemos la definición de esta cosa, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conectar todo lo que hemos hecho? Bueno, y entonces pues empezamos introduciendo una métrica. Entonces sea V con esa cosa, un espacio normado. Entonces definimos una métrica lo voy a poner así, proveniente de la norma. A lo mejor le voy a poner una métrica usando la norma. De la siguiente manera. La distancia, ¿no? Pues va a ser una función de v cruz v en los reales no negativos y va a chambear pues a dos vectores, nos va a dar la distancia diciéndonos que es la norma entre la diferencia de vectores, ¿vale? Y entonces pues probemos que esta cosa efectivamente es una métrica, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que probar? Pues que si dos elementos dan 0, son iguales, ¿no? Entonces esto es 0, pero esto es por definición de nuestra norma. Esto, y esto es sí, solo sí, pues por las propiedades de norma, ¿no? Precisamente nos dice que al único vector al que le dan el valor 0 es al vector 0, y pues esto es sí, solo sí por las propiedades de nuestro espacio vectorial, x es igual a y, ¿no? Entonces, en suma de esta cadenita tenemos que esta función manda solo a la diagonal en el 0. Ahora, pues la distancia, hay que ver que la distancia es simétrica, ¿no? Entre la distancia entre x y y, pues es lo mismo que la norma de x menos y, ¿no? Por definición de la norma, y esto es lo mismo que el valor absoluto de menos 1, que es 1 por la norma de x menos y esto pues es por las propiedades de norma, lo mismo que menos 1 por x menos y norma, y esto ocupando las propiedades de espacio vectorial, pues el menos 1 se distribuye y les cambia los signos, ¿no? Esto es y menos x, y bueno, pues esto es de la forma en la que definimos la métrica entre y x. En suma tenemos que la distancia es simétrica. Ahora, pues la distancia, veamos la desigualdad triangular entre x y y, pues es lo mismo que la norma entre esto, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que podemos aplicar? Bueno, pues el 0 nos va a afectar nada, entonces aquí sumamos al 0 del espacio vectorial, este no nos afecta a la norma. Pero entonces al ser un 0, pues tiene muchas formas. En particular, una que nos interesa, que va a ser la forma menos z más z. Y entonces, reordenando adentro por la conmutatividad de la operación suma en el espacio vectorial, tenemos que esto es x menos z más y menos... Ay, ¿no es cierto? ¿O sí? No. Aquí. Sí, más z, no ocupado el z, menos el y. Muy bien. Y entonces ahora sí tenemos la norma de la suma de dos vectores,
por una de las propiedades de norma, esto es menor o igual, por la subaditividad se llama, a la norma de este más la norma de este. Pero estas dos son la manera en la que se definió la métrica entre X y Z y Y. Entonces, pues lo que vemos aquí es que se ha metido este metiche así y lo único que hemos tenido la alteración es de la desigualdad. Por lo tanto, ya hemos verificado que esta cosa es una métrica. Muy bien, y entonces pues al ser una métrica, ¿no?, al espacio vectorial, se le induce una topología automáticamente, ¿no? Entonces tenemos, a ver, su observación. Entonces ahora tenemos que este espacio vectorial con esta cosa es un espacio métrico. Y entonces, como tenemos un espacio métrico, ahora podemos hablar de la topología. Entonces, te lo voy a poner como preguntas. ¿Cómo es la topología derivada de esta métrica? Y pues bueno, aquí una cosa importante que hay que decir es que ya fíjense cómo se empieza a conectar todo, ¿no? Es hermoso esta parte, porque ya probamos que en los espacios métricos, es más, permítanme ponerlo acá así de recordatorio. En los espacios métricos, los conjuntos cerrados se caracterizan por sucesiones. Muy bien. Y entonces, pues, si que tenemos a los conjuntos cerrados, caracterizados, pues en particular tenemos a los abiertos como los complementos de los cerrados. Es decir, lo único que tenemos que resolver es cuando en un espacio vectorial, ¿no?, una sucesión converge a un punto. ¿No? Y entonces, pues fíjense que con la métrica, pues va a salir muy bonito, porque aquí, ¿no?, sabemos, déjenme pongo el amarillo, creo que se ve mejor. Entonces sabemos que en un espacio métrico, una sucesión converge a un punto. Es más, déjenlo pongo aquí. Sí, solo sí. Pues la métrica, ¿no?, entre xn y x converge a 0 cuando n tiende a infinito. Pero en este caso, por cómo se ha definido la métrica, esto es equivalente entonces a que, lo voy a poner más bonito, el límite cuando n va a infinito de la norma de xn con x es 0. ¿Va? Y entonces ya tenemos caracterizada así la convergencia de sucesiones en términos meramente de la norma, y pues por lo tanto la norma induce una topología.
en el espacio vectorial, ¿no? En V, ¿vale? Y ahora, pues como la norma indujo una métrica y con esta métrica es con la que se indujo la topología, pues es una topología metrizable. ¿Va? Y entonces ahí lo voy a dejar porque en el próximo video daré la definición de un espacio.